Ahora sí, ahora estoy donde tenía que estar. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Andan bien? Un favor, porque así hacemos más rápido. Yo los minimizo y váyanme cantando los apellidos y el nombre, porque hice una lista en Excel, así me es más fácil después. Ya copié a Natalia Álvarez, ya copié a José Juan Cruz, la vi a Presti, que no me acuerdo tu nombre, Presti. Legras Jessica. Era Jessica. ¿Cómo eras, Presti? Perdón. Trinidad. Trinidad, gracias. Jeromo Guadalupe. Profe, no voy a estar con la cámara prendida porque estoy esperando que me atiendan en el médico y mientras escucho la clase. Vale, no hay drama. Gargiulo Valentina. Gargiulo. Rosas Lucía. Rosas, Lucía, bien, ¿quién más? Gómez Micaela. Marco. Gómez, Micaela. Abril Grasuti. Muy bien. De Stephanie Federico. Abril, de Stephanie, Federico. Artazu. Marianela. Artazu, Julieta. Orni Peralta Francisco. Francisco. ¿Alguien más habló ahí al fondo y no la escuché? Medina Julieta, profe. Está bien. ¿Quién más? Mariana. Ahí se me trabó. Mariana. Olsa Silvia. ¿Quién más? Mariana, alguien dijo y no la... Mariana Aldecoa Cano, Silvina. Muy bien. Esperen que ya. Ahí voy, ahí voy. Ay. Olsa Silvia. Aldecoa Mariana. Di Paola Marianela. Paola Mariana. Bien. Profe, hay una compañera, Florencia Aranaga, que... Sí, ya le puse presente, que está con COVID, ya me pasó el Listo. servicio. Gracias, Federico. Quiroga Rocío. Rocío Quiroga, ya estás. Priscila Caliba. Caliba, Priscila. Cabañares Malena. Cabañares Malena. No sé si me anotaste, Silvina. Da toma, Rosana. Bueno, llegué, gracias, Roxana. De nada. ¿Alguno más que no nombré? No, ¿no? Serrano Rocío. Serrano Rocío, me falta. Estaba esperando para no superponerme con todos. Perfecto, gracias. Y ya estamos, creo. ¿Tan poquitos quedamos? No, están faltando. Se están haciendo los vagos, me parece. Porque no somos tan pocos. Bueno, y acá queda, no me anda el micrófono, Aranaga, ya está. Florencia ya la agendé. Bueno, arrancamos entonces. ¿Ya empezaron con cambiario? ¿Tuvieron ya? ¿O no? Sí, ¿no? Tuvieron el jueves. Clases, sí. Bueno, Dos mañana, jueves. el jueves, sí, mañana tienen con Valeria y después 3 jueves tienen conmigo, así que después ya nos vamos a poner a tiro. Hoy lo que vamos a empezar a... Silvina, Dime. mañana es cambiario porque en el cronograma dice que es quiebras, pero capaz que es cambiario. A las 3 hay cambiario mañana. Ah, ok. Mañana hay cambiario. Los jueves va a haber cambiario ahora. Listo. Así que es la misma cátedra, pero es otra materia. Es otro contenido. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la bolilla 17, que es todo lo que es acciones de ineficacia. Profe,
¿Te puedo consultar algo? Yo como tenían que dar el recuperatorio no pude hacer el trabajo práctico de la unidad 14. ¿Hay posibilidad de abrirlo para poder hacerlo? Porque la verdad no estudié quiebras mientras estaba preparando el recu. No pienso que es un problema. Hablalo, mandale un mail a Guille, al titular, porque él es el que maneja toda la postura de la unidad. Bien. Listo, gracias. Eje es GHF Garauzo. Es GHF Garauzo, todo minúscula, gmail.com. Ese es el mail, escribile ahí y mandáselo. Bueno, ya vieron entonces, empezaron a ver lo que es una quiebra, la diferencia que teníamos con el concurso, que ambos son procedimientos concursales, con todo lo que eso implica, nada más que, si bien la finalidad es la misma, que es resolver la litis concursal, eso en ambos coincide, el mecanismo es diferente. En el concurso que se hacía, negociar el deudor con sus acreedores para superar la litis concursal. En cambio, en la quiebra lo que se hace es liquidar el activo, todo el activo, porque sigue siendo un proceso universal. ¿Para qué? Para que los acreedores verificados y declarados admisibles puedan percibir sus créditos en la medida que corresponda, o sea, sin necesidad de que tengan que percibir todo, sino lo que alcance, a través de la distribución del producido de los bienes. Es decir, que la finalidad de la quiebra no es la liquidación en sí, sino que la finalidad es resolver la litis concursal a través del mecanismo de liquidación. Y la forma es, los acreedores tienen derecho no sobre los bienes, sino sobre el producido de los bienes una vez realizados. Cuando uno habla de quiebra, tienen que grabarse 3 conceptos en la cabeza. Hoy voy a usar la pizarra para ponerlos primero en tema y después pizarra. Y después compartirles el Power, pero hay que tener en cuenta 3 conceptos, que seguramente ya los habrán empezado a hablar. Desapoderamiento, incautación, liquidación, 4 en realidad, y distribución. Esto es un proceso universal. ¿Esto qué significa? Que al ser un proceso universal, al igual que en el concurso, queda comprendida la totalidad del patrimonio. Con las excepciones que ya seguramente vieron cuando analizaron el tema del desapoderamiento. Ya vieron, ¿no? Quiebra, recursos, o sea, ya estamos avanzados en la bolilla 17. Bien. Tienen que tener en cuenta 3 o 4 nociones básicas como para entender cómo funciona la quiebra. En primer lugar, entonces dijimos que la finalidad es liquidar bienes para solucionar la litis concursal, pero no es a los fines, no es que los acreedores pueden disponer de los bienes, sino que los acreedores van a ver satisfechos sus créditos del producido de esos bienes. O sea que indefectiblemente esos bienes van a tener que ser liquidados. ¿De qué manera? A través de las distintas formas que prevé la ley concursal, y que es el juez, como director del proceso, el que decide cuál es la forma de liquidación más conveniente. Artículo 204 de la ley concursal. Pero para que se logre esta liquidación, indefectiblemente la quiebra va a importar el desapoderamiento de los bienes del deudor. Desapoderamiento que, a diferencia del concurso, ya no llamamos un desapoderamiento atenuado, sino que es un desapoderamiento pleno. ¿Qué implica el desapoderamiento? No como término literal de que alguien me va a venir a sacar, sino como una consecuencia jurídica de que la ley impide el ejercicio de determinados derechos a los fines de ¿qué? A los fines de resguardar este patrimonio, que es la garantía común de los acreedores, que una vez que sea incautado, va a ser liquidado para luego ser distribuido entre los acreedores. La secuencia, y se los puse en este orden porque en realidad es así como debe darse los pasos dentro del proceso, y me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar de hoy, Silvina? Que en realidad lo que vamos a hablar hoy es un complemento de todo esto. Y ahora se los voy a terminar de hacer entender. La sentencia de quiebra produce por su solo dictado el desapoderamiento pleno.
¿Qué significa? Que a partir del día que el deudor entra en quiebra, no va a poder, no solamente ni disponer, ni tampoco administrar, ni tampoco usufructuar, ni tampoco tener legitimación procesal para estar en juicio respecto de todos los bienes que ingresen en el desapoderamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, Silvina, todo esto? Significa que a partir del día que el deudor entra en quiebra, vamos a armar como dos, no sé cómo hacer círculos, pero bueno, dibujar acá. Vamos a armar como dos círculos. Sí, dibujar, maldición, bueno, ahí, círculo. Un círculo va a ser el activo, estoy pero bárbara, y otro círculo va a ser el pasivo. Listo. Soy experta en Zoom y en dibujos, chicos. Ya está. Ahí está. Uno es el activo y otro es el pasivo. Con todas las limitaciones que esto va a importar. Ese activo va a estar conformado por todos los bienes que entran en el desapoderamiento. Es el universo de bienes que la ley considera que van a ser la garantía de los acreedores. ¿Cómo se compone este universo de bienes? En principio suponemos que por todos los bienes que tiene el deudor, ¿por qué? Porque es un proceso universal, ¿bien? Pero ese conjunto de bienes en realidad tiene un límite temporal, pasado y futuro, que seguramente esto ya lo habrán visto. En cuanto es al pasado, este conjunto de bienes va a estar conformado por todo lo que el deudor tiene, la fecha de la sentencia de quiebra, y que entra en el desapoderamiento, es decir, que está previsto en el artículo 106, 107, y las excepciones del 108, o con las excepciones del 108, pero además los bienes que el deudor adquiera a futuro mientras esté en quiebra, mientras se encuentre inhabilitado. La inhabilitación ya la vieron como instituto que pone un límite temporal al desapoderamiento. ¿Hasta ahí estamos? Este círculo va a ser el que tiene que satisfacer este círculo. ¿Y este círculo cuál es? El pasivo que tiene el deudor. ¿Y cuál va a ser el pasivo del deudor? Aquel que esté determinado por el juez a través de la sentencia verificatoria. Artículo 36, si es un concurso anterior, artículo 200 en la quiebra. Es decir que se trata de el pasivo que está reconocido como verificado y declarado admisible. La única forma que tienen estos acreedores de cobrar es de estos bienes, de este universo de bienes que queda delimitado por el desapoderamiento, que es un efecto jurídico que no se ve en ningún lado, pero que para saber si yo puedo de alguna manera hacer efectivo ese desapoderamiento, esos bienes van a tener que ser incautados para luego poder ser liquidados. El desapoderamiento es un efecto jurídico, no se ve en ningún lado. Yo estoy en quiebra hoy y a partir de hoy, todos los bienes que tengo no los voy a poder administrar, disponer, usufructuar, ni estar en juicio en defensa de ellos. ¿Por qué? Porque se supone que van a ser puestos a disposición de la justicia una vez que estén incautados, para luego ser liquidados de la manera que el juez disponga, que puede ser prioritariamente todos los bienes como empresa en marcha, en conjunto o individualmente según lo que resuelva el juez. Este desapoderamiento que implica entonces como encerrar una serie de bienes o que queden atrapados en un proceso, puede que a través de este desapoderamiento se puedan alcanzar bienes que hoy ya no forman parte del patrimonio del deudor. Porque acá estamos hablando o estamos diciendo a simple vista que los bienes que componen o que van a estar afectados a la quiebra son los desapoderados, que son los que tiene el deudor a la fecha de la quiebra y los que adquiera hasta su rehabilitación. Pero puede que haya bienes que ya se han ido del patrimonio del deudor, y yo como acreedor necesito que esos bienes vuelvan, ¿para qué? Para casualmente engrosar este activo, y para que la satisfacción del pasivo sea mayor. No sé si logran entender a dónde apunto. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Al momento de la sentencia de quiebra no solamente vamos a tener la posibilidad de atrapar los bienes que el deudor tiene en su patrimonio, sino que existe la posibilidad de revisar actos anteriores que haya realizado el deudor para poder traer otros bienes al activo y poder liquidarlos una vez incautados en beneficio de los acreedores. Grábense de memoria. No se pueden liquidar bienes que no han sido incautados, salvo un caso. Como regla, todos los bienes quedan desapoderados. ¿Por qué? Porque es un efecto jurídico. Pero para poder ser liquidados, tienen que ser incautados. ¿Por qué? Porque el desapoderamiento no existe materialmente. Es una limitación en el ejercicio de derechos. Y para poder liquidarlos, tengo que ir y buscar la agenda. La agenda forma parte de mi activo. En mi agenda está mi vida, por eso se los digo. Si a mí no me incautan la agenda, no pueden saber al momento que la liquiden cuánto vale, si 1 peso, 2 pesos, puede estar sin contenido, puede tener un montón de información valiosa, entonces vale mucho más. Entonces, el hecho que entre en desapoderamiento, ¿por qué? Porque yo la tengo al momento en que quebré, no significa que va a poder ser liquidada. La van a poder liquidar el día que la incauten y que digan, sí, esta agenda, miren, tiene todo esto, y tiene un montón de data, entonces no vale 5, vale 50. Entonces, desapoderamiento es efecto de la sentencia. La incautación también es un efecto de la sentencia, pero en realidad se produce con posterioridad, porque si ya han visto incautación, es necesario que esas actas de incautación lo lleve adelante el síndico o la persona que se designe. Y recién ahí lo incautado es lo que va a ser liquidado. Porque puede que figure que Silvina Carnero tiene en el registro de la propiedad automotor 3 autos, pero yo los autos los tengo escondidos, o los hice desaparecer, y nunca los pueden encontrar. Entonces, ¿qué van a liquidar? ¿Un informe de dominio? No, tienen que incautar el auto, ver si existe, en qué condiciones está, y recién ahí proceder a la liquidación. Otra cuestión. Puede que se incauten bienes que no entren en el desapoderamiento. O sea, les doy vuelta la regla. Se incauten bienes que no entren en el desapoderamiento. Por ejemplo, viene el síndico a incautar, a clausurar el bar, propiedad de Silvina, que hoy quebró, y entre todas las cosas que incauta, hay una máquina de café que me la dio Cabrales en consignación. En teoría, todo lo desapoderado debe ser incautado, todo lo incautado entra en el desapoderamiento. Salvo algunas excepciones, o sea, puede haber bienes que estén incautados y que no ingresen en el desapoderamiento. Por 2 cuestiones, o porque sean de terceros, que es este caso que les estoy dando de la máquina, 138 y 188, que es restitución de los bienes de terceros, o bienes que están excluidos del desapoderamiento, artículo 108, todas las excepciones previstas en la ley, que sabemos que es una enumeración no taxativa porque remite a otros ordenamientos. Entonces, y hay bienes que van a ser liquidados sin ser incautados, que son los del 184, que son los bienes perecederos o de dispendiosa conservación. Entonces, siempre los pasos son desapoderamiento, efecto de la quiebra, incautación como medida de resguardo material que me comprueba que esos bienes realmente no existen, y después liquidación conforme forma que determine el juez, artículo 204. Salvo estos supuestos. Hay bienes que están incautados y que no entran en desapoderamiento, o hay bienes que están desapoderados y para ser liquidados no necesitan ser incautados, como los del 184. Pero existe la posibilidad, a través de distintas acciones, que son las que vamos a empezar a ver hoy, de
lograr que ingresen en el desapoderamiento para luego ser incautados algunos bienes que a la fecha de la sentencia de quiebra no están en el patrimonio del deudor. O sea, que estaríamos hablando de supuestos en los que nos estamos apartando de esta regla de que al desapoderamiento ingresan los bienes que el deudor tiene a la fecha de la sentencia de quiebra. Acá estamos hablando de bienes que han salido del patrimonio y que pretendemos a través de distintos recursos que se reincorporen al patrimonio para luego ingresar al desapoderamiento, porque en realidad lo que pretendemos con estas acciones es lograr que esos bienes ingresen al desapoderamiento para ser incautados y liquidados. Profe, una pregunta. Eso que mencionabas sería, por ejemplo, si yo estoy viendo que me estoy yendo a concurso, que me estoy por ir a concurso y agarro y vendo el auto como para que el auto zafe y se lo vendo, no sé, a mi hermano, como para que quede cerca. ¿Sería algo así? Es algo así, ahora lo vamos a ver. Son distintas variantes de acciones que obviamente están limitadas en un plazo porque si no, no habría seguridad jurídica y todo lo que hace el deudor antes de un concurso o de una quiebra sería puesto en tela de juicio y tampoco esa es la idea, porque si no nadie negociaría con nadie por miedo a que el día de mañana vos quiebres, entonces todo estaría sospechado, pero hay acciones que pretenden de alguna manera recomponer el patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para casualmente agrandar, sería la manera, el activo que va a hacer frente a las obligaciones en el marco de una quiebra. Esperen que busco el PowerPoint, estamos acá. Para lograr eso, la ley instrumenta lo que se llaman las acciones de ineficacia, que son las que vamos a empezar a ver hoy. En realidad, si nosotros lo pensamos, como para ir un poco cerrando las variantes, dijimos, desapoderamiento implica que todo lo que el deudor tiene a la fecha de la sentencia de quiebra y lo que adquiere a futuro es lo que conforma su patrimonio, su activo falencial. Ese activo también va a estar conformado ¿por qué? Por estas acciones de ineficacia, o sea, por los bienes que sean recuperados como consecuencia de acciones de ineficacia. Y también ese activo se puede engrosar a través de posibles extensiones de quiebra, que ya los vieron, donde traemos a más gente para que aporte bienes y los acreedores puedan cobrar más. Y las acciones de responsabilidad, que las van a ver en la bolilla también esta o en la 18, que es la posibilidad de que otros sujetos respondan por la insolvencia, siempre a los fines de incrementar la responsabilidad patrimonial, sabiendo que estamos en procesos netamente patrimoniales y que la responsabilidad personal está solamente limitada a el deber de colaboración, la interdicción de salida del país y la inhabilitación. Pero la responsabilidad en materia concursal, en términos generales, es netamente patrimonial. Entonces, ¿a qué llamamos patrimonio en el ámbito de una quiebra? Lo que tiene el deudor desapoderado, con estas limitaciones y con estas excepciones, y con esta prolongación en el tiempo con la inhabilitación, y todo lo que se logre con las acciones de ineficacia, las de extensión y las de responsabilidad. Entonces, todos esos temas es como que hay que estudiarlos en conjunto: desapoderamiento, inhabilitación, responsabilidad, ineficacia y extensión. Todos hacen como la finalidad, toda es la misma: lograr que el patrimonio se incremente para que los acreedores cobren más. Básicamente es eso. Yo lo veo así de sencillo. Entonces, decretada la quiebra y este instituto que vamos a ver hoy, que vamos a empezar a ver hoy, porque hoy solamente vamos a ver la parte general, como la vamos a analizar hoy, está prevista en la quiebra. Ya en el concurso algo de ineficacia vimos en el artículo 17, ¿se acuerdan? Cuando vimos sanción, cuando el deudor viola el régimen de desapoderamiento atenuado, que él podía sufrir dos consecuencias. Él a nivel personal, en lo que es removerlo de la administración como consecuencia más gravosa, y el acto que iba a poder ser considerado ineficaz de pleno derecho. Pero lo vimos muy por encima y muy someramente.
podemos decir que lo que es ineficacia concursal dentro de lo que es la quiebra, la posibilidad de iniciar este tipo de acciones se desencadena desde el mismo momento de dictada la sentencia de quiebra, pero la ineficacia es un género. Nosotros conocemos que el ordenamiento jurídico tiene un montón de sanciones previstas en la ley, y una de esas manifestaciones es la ineficacia, que la particularidad que tiene, a diferencia de la nulidad, ustedes ya nulidad lo saben obviamente mucho mejor que yo de otras materias, la nulidad hace que el acto se retrotraiga, o sea, como que el acto no existió. En materia de ineficacia, el acto en cambio va a ser válido, pero lo que afecta son los efectos que produce ese acto. ¿Por qué? Porque se supone que hay intereses mayores que cuidar que el interés de las partes comprometidas en ese acto. ¿Cuáles son los intereses mayores? Todos los sujetos que intervienen en un proceso concursal, léase en una quiebra. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de estas acciones, recomponer el patrimonio. Como les decía, estos bienes ya no forman parte del patrimonio, se fueron del patrimonio, y lo que pretendemos es que vuelvan al patrimonio para que el deudor, en realidad para que los acreedores puedan cobrar el producido de esos bienes. Dentro de lo que es la ineficacia como género, lamentablemente para todos nosotros tiene muchas manifestaciones, digo lamentablemente porque vamos a tener que estudiar todas, y vamos a tener como una categoría específica la inoponibilidad de pleno derecho, que está prevista en el artículo 118 de la ley concursal, que ya les digo, pregunta segura de examen en quiebras, o sea, siempre se pregunta cuáles son las causas de ineficacia de pleno derecho, punto por punto, porque es como uno de los artículos que hay que saberse de memoria. Después, el artículo, perdón. 118, Roxana. Gracias. Después tenemos la inoponibilidad concursal, que es un instituto específico que está en el artículo 119, que ya no es de pleno derecho, sino que requiere sustanciación, y tiene que probarse para que esta inoponibilidad prospere el conocimiento por parte del contratante de la cesación de pagos del deudor. Después vamos a verlo bien en detalle, pero usando un poco el ejemplo que dijo Federico, supongamos que Federico sabe que se va a concursar y les planteo dos supuestos diferentes para que vean qué diferencia hay entre una y otra. Sabe que se va a concursar, entonces le vende a su hermano el auto por un precio vil. O sea, casi que se lo regala. Si así fuera, y dentro de un plazo que ahora vamos a ver, en ese supuesto entraría como inoponibilidad de pleno derecho. No habría que probar nada, porque en realidad ese acto que realizó Federico se presume que se hizo con la intención de insolventarse. O sea, con la intención de desmantelar su patrimonio para que el día de mañana Julieta y Roxana, que son las acreedoras, no tengan de dónde cobrarse. Él lo hizo con esa intención. Otro caso, que es el que sí necesita demostración, es que Federico le haya hecho una venta a su hermano por el precio de mercado. Pero podemos probar que el hermano sabía perfectamente el hermano, porque trabajaba en la misma empresa que él o ha llegado a él, que Federico se iba a concursar. Entonces, si bien se lo pagó y al precio de mercado, el hermano estaba totalmente al tanto de cuál era la intención de Federico. Entonces, el acto puede cuestionarse igual, nada más que probando que en este caso su hermano conocía la cesación de pagos. Van a ver que tiene un montón de aristas y un montón de cuestiones, pero para que vean la diferencia. Si es la inoponibilidad de pleno derecho, son actos taxativamente previstos en la ley, y uno de ellos sería actos a título gratuito, que Federico le haya regalado o vendido a precio vil el auto a su hermano, sabiendo que se iba a concursar la semana que viene. Entonces, bueno, me saco el auto de encima, así por lo menos salvo el auto. El otro caso es, Federico se lo vendió al hermano por un precio normal, pero el hermano sabía que lo estaba comprando para ayudarlo a Federico. Eso obviamente va a haber que probarlo, y esa prueba no es sencilla.
Probar el conocimiento del estado de cesación de pagos por parte del contratante es una prueba dificultosa. Pero a través de indicios se puede demostrar, no sé, que el hermano le prestó plata, que el hermano le mandó un empleado porque Federico ya no tenía cómo seguir con su actividad y le mandó no sé, alguien que lo ayude. Bueno, indicios que si se pueden ir juntando, quizás llegan a la misma conclusión de que ese acto se hizo para desbaratar el patrimonio. No sé si se dan cuenta la diferencia entre uno y otro. Otra manifestación que está prevista en el 120 de la ley concursal es la ineficacia por fraude o acción pauliana, o sea, es la ineficacia aplicando la normativa del Código Civil y Comercial, que requiere otro tipo de prueba que no es la del 119. Otra manifestación que vamos a encontrar dentro de lo que es el ordenamiento jurídico es la nulidad, que ya la venimos viendo a través de la nulidad del acuerdo, o la nulidad de las cláusulas del artículo 22, si no me equivoco, en materia concursal. La irregularidad societaria, que ahora un poco está zanjada por lo que es las sociedades de la sección cuarta, en su momento eran las irregulares, ahora está superado eso por las sociedades de la sección cuarta. Y una última manifestación de ineficacia, que es la inaplicabilidad de normas o pactos lícitos, que es una sanción menor, pero que también la vamos a ver durante el trámite de la quiebra. Todos estos, como les repito, son manifestaciones de distintas sanciones que provee el ordenamiento jurídico a actos que se realizan durante el proceso concursal o en este caso el societario por estar relacionado con las personas que se pueden llegar a concursar. Tenemos entonces, como les mencionaba, las distintas manifestaciones específicamente de la ineficacia, que son la ineficacia de pleno derecho del 118, la acción revocatoria concursal, que está en el 119, la ineficacia también concursal, pero que está promovida por acreedores, que esa la van a ver bien mañana, cuando la inicia el síndico, cuando los acreedores, que está en el 120, la pauliana del Código Civil, que también está en el 120, la imputación del pago o dación en pago, que está en el 122. Estos temas, chicos, son muy específicos y a mí, y en realidad, el kit de la cuestión no tanto es entender la acción de ineficacia, sino entender para qué se inician estas acciones de ineficacia. Por eso empecé haciendo un repaso de lo que es desapoderamiento, que seguramente ustedes ya lo habían escuchado y lo habían venido estudiando, pero la realidad es esta. Volvemos a lo mismo, el patrimonio del deudor es supongamos, a la fecha de la quiebra, y en principio esto más lo que se vuelve en la tasa hasta que esté inhabilitado. Ese sería el universo de bienes que pueden ser liquidados en el marco de la quiebra. Pero resulta que esa tasa tenía otro contenido antes, con anterioridad a la sentencia de quiebra. Obviamente, por una cuestión de seguridad, uno no puede estar mirando para atrás porque si no el deudor, como les repetí antes, nunca sabe qué hacer por miedo a que el día de mañana tenga que tomar una decisión de falencia y se vea perjudicado. Pero a los fines de resguardar los intereses de los acreedores y de alguna manera garantizarles el derecho y el respeto a su crédito, se permite iniciar este tipo de acciones. No los quiero complicar con géneros y especies, porque en realidad es una cuestión más teórica. Lo importante es que sepan que a partir del dictado de la sentencia de quiebra, y como condición sine qua non tiene que estar dictada la sentencia de quiebra, se abre la posibilidad de iniciar acciones tendientes a recomponer el patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque hay bienes que salieron del patrimonio y se permite reincorporarlos para incrementar el activo. Esas acciones pueden ser, circunscribiéndolos directamente a lo que son acciones de ineficacia, estas 5 variantes. La ineficacia de pleno derecho,
la ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, que puede ser iniciada por el síndico, opción 1, o iniciada por los acreedores, opción 2. Por eso acá está dividido en 2. La acción pauliana, que está prevista en el Código Civil y Comercial, y la posibilidad de cambiar la imputación de un pago por el artículo 122. Primera condición para que podamos... Perdón, me perdí. Es porque en un momento hablamos de irregularidad societaria en la Eso es... Perdón, no sé quién me habla. Jessica. Jessica, porque no te veo a los que solamente me aparecen en la pantalla. Por eso les dije, no quiero confundirlos para no marearlos. Cuando yo hablo de todas estas manifestaciones, son de la ineficacia como género-sanción. Como para hacer una introducción teórica en el ámbito en el que estamos de sanciones previstas en el ordenamiento jurídico a la realización de determinados actos. Pero ya poniendo el foco exclusivamente en lo que es materia concursal y a los fines de recomponer el activo, las únicas variantes que hay son las 5 que están mencionadas acá. Lo de irregularidad societaria y nulidad son todas manifestaciones de sanciones previstas en el ordenamiento jurídico. ¿Te quedó claro, Jessica? ¿Yo fui más clara? Sí, gracias. De nada. Entonces, para poder iniciar este tipo de acciones de ineficacia, que les repito, son acciones tendientes a recomponer el activo, primera condición, tiene que haberse dictado la sentencia de quiebra. O sea que son acciones que no vamos a ver en el concurso. Solamente las vamos a ver en la quiebra. ¿Por qué? Porque la finalidad es lograr traer bienes que ingresen al desapoderamiento para ser incautados y liquidados. O sea, la finalidad de estas acciones no es declarar la ineficacia por la ineficacia misma. Es declarar la ineficacia ¿para qué? Para que ese acto, para que ese bien ingrese en el desapoderamiento, artículo 124, la finalidad es lograr que ese bien ingrese al desapoderamiento, e ingresar al desapoderamiento, ¿qué es? Determinar el activo que va a ser liquidado. O sea, que un bien esté desapoderado significa que está afectado a la quiebra y que por ende, si lo incautan, lo van a liquidar. Si no está en el desapoderamiento, está fuera de la quiebra. Por ejemplo, el hecho cotidiano del deudor, que está excluido por el artículo 108. ¿Qué significa que no entra en el desapoderamiento? Que la quiebra no lo puede tocar. ¿Por qué lo toca la quiebra? ¿Porque está desapoderado? Porque está desapoderado y porque lo van a incautar y lo van a liquidar. Por el solo hecho de estar desapoderado no lo van a tocar el bien. Lo van a tocar el bien si ingresa al desapoderamiento y además lo incautan y lo liquidan. No sé si estoy siendo clara, pero para que no... Son términos todos concatenados, pero son términos totalmente diferentes. El desapoderamiento es el que marca el límite de qué bienes forman el activo que va a ser liquidado. Pero para que sea liquidado tiene que ser incautado y luego liquidado. Entonces, para poder iniciar este tipo de acciones que tienen como finalidad traer bienes al desapoderamiento que ya han salido del patrimonio del deudor, primer requisito, sentencia de quiebra. Segundo requisito. ¿Qué bienes van a ingresar? O sea, ¿qué bienes vamos a poder traer del pasado al presente? Aquellos bienes que estén comprendidos dentro del periodo de sospecha. Y acá vamos con algo en el que voy a ser muy reiterativa, porque es el kit de la cuestión que se relaciona un poco con esto de la seguridad jurídica y de la tranquilidad del deudor. Si yo les pregunto con sentido común, sin ser jurídicamente específicos, en el sentido común, ustedes les dicen la palabra periodo de sospecha, automáticamente, ¿qué les viene a la cabeza? Que no es un periodo específico. Bien, ¿y qué te da la sensación? Un periodo de sospecha, ¿qué te da la sensación? ¿De que es un periodo de qué? De que el deudor puede hacer maniobras raras. Claro, o sea... ¿Estamos ante el estado de cesación de pago ya?
Claro, es un periodo en el cual se sospecha que el deudor se la puede estar mandando. Hablemos así coloquialmente, ¿no? Es un periodo en el cual suponemos que el deudor no se está portando demasiado bien y sin darle una connotación de que lo está haciendo bien o mal con intención. Nada, está sospechado de que todo ese periodo es el antecedente de por qué hoy está en concurso o por qué está en quiebra, ¿no? Se sospecha que todo lo que hizo el deudor en ese periodo es lo que llevó a que hoy esté quebrado. Que hoy esté concursado no nos importa porque a los fines de estas acciones de ineficacia dijimos que no podemos hacer nada. Pero si quiebra, a partir del día en que quiebra, se libera esta posibilidad de iniciar estas acciones. El periodo de sospecha, y para grábenselo a fuego, y por qué les voy a hacer esta aclaración. El periodo de sospecha es el periodo de tiempo que va desde, y vamos a dibujar nueva función, como era esto. No puedo, nueva función, pizarra, sí, puedo. Vamos a borrar todo esto, todos los dibujos. El periodo de sospecha es el periodo de tiempo que va desde la fecha inicial del estado de cesación de pagos a la sentencia de quiebra. Y lo vamos a hacer al revés. Nosotros estamos acá, supongamos hoy es 19 de mayo del 2021. Si yo digo que el periodo de sospecha es el periodo de tiempo que va desde la fecha inicial del estado de cesación de pagos y hasta la sentencia de quiebra, es un periodo de tiempo que va de hoy para atrás. ¿Por qué? Porque vamos a buscar un antecedente de cómo hoy está el deudor. ¿Y cómo sabemos cómo hoy está el deudor? Hoy sabemos que está en quiebra. Bien. Y que hoy, porque está en quiebra, se le va a permitir al síndico y a los acreedores, mañana lo van a ver, la posibilidad, mañana no, la clase que viene lo van a ver, la posibilidad de iniciar acciones de ineficacia. ¿Para qué? Para lo que se haya mandado antes de la sentencia de quiebra, ver la posibilidad de recuperar algunos bienes, que hoy no forman parte del patrimonio. Patrimonio que decimos que está compuesto por los bienes desapoderados, que cuáles son los bienes que tiene hoy y los futuros hasta la rehabilitación. ¿Hasta ahí estamos? Pero entonces va a haber que determinar con exactitud la fecha inicial del estado de cesación de pago. Porque yo puedo, desprenderme de un bien hoy. Perdóname. No, que ahí sí se va a necesitar la exactitud, porque si yo, por ejemplo, le vendo a mi hermana un bien hoy, y a mí me determinan que fue mañana que comenzó esta cesación de pago, bueno. Totalmente, es tal cual. El tema es así. El periodo de sospecha es el periodo de tiempo que va desde la sentencia de quiebra y a la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Esa fecha se fija a través de un incidente específico, está regulado en el artículo 117, y como bien dijo Rocío, es una fecha determinada. Supongamos, no sé, 10 de junio del 2009. Estoy diciendo algo bien largo para que veamos el ejemplo. Hoy, 19 de mayo del 2021, y la fecha se fija a través de la sustanciación del incidente específico del artículo 117, el 10 de junio del 2009. Esto significa que todos los actos que Silvina hizo desde hoy y hasta el 10 de junio del 2009 son sospechados. ¿Bien? Si esto pasara así, con todos los actos que hizo el deudor, obviamente, esto que estábamos hablando, yo, Silvina, me hubiera quedado paralizada, porque obviamente en el 2009 ni intenciones tenía de quebrar, jamás pensé que mi complicación del 2009, que quizás tuve que cerrar una sucursal y que a partir de ahí empezaron todos mis problemas económicos y financieros, me llevaron a mayo del 2021 a estar quebrada. Uno no sabe lo que puede hacer mañana, imagínense de acá a 10 años. Imposible. Pero la realidad que hoy, por estar en quiebra, me van a fijar un periodo de sospecha, y que ese periodo de sospecha lo vamos a utilizar para un montón de institutos, que ahora los vamos a ver. Pero, a los fines de las acciones de ineficacia, que es las que hoy les empiezo a poner en tema, que son estas acciones que pretenden
recomponer el patrimonio trayendo bienes del deudor que se habían salido de su patrimonio para que vuelvan a formar parte del activo, no se puede retrotraer el periodo de sospecha más allá de 2, no me anda la N, de 2 años desde la sentencia de quiebra o desde la presentación en concurso si fuera un concurso, una quiebra indirecta. Y acá les vuelvo, y acá voy a repetirlo 1000 veces. El periodo de sospecha dura lo que tenga que durar y lo fija el juez a través de la determinación de una fecha específica por el incidente del 117, que ahora lo vamos a ver. Pero, a los fines de las acciones de ineficacia, para ponerle un límite, porque si no todo lo que yo hice estaría con posibilidad de ser cuestionado, solamente se pueden atacar los actos realizados hasta 2 años antes de la sentencia de quiebra o de la presentación en concurso si se tratara de una quiebra indirecta. Es decir, como bien dijo Rocío, sí, a ver, si el periodo de sospecha, en vez de ponerse el 19 de mayo del 2021, se puso el 19 de junio del 2019, acá son menos de 2 años. Y acá obviamente va a ser todo el periodo de sospecha. El periodo de sospecha son esos 2 años, ¿no? Todo ese tiempo. Pero sí, como decíamos en el ejemplo, el periodo de sospecha no es del 2019, es del 2009, a los fines de darle seguridad jurídica al deudor, cuando yo inicio las acciones de ineficacia, no voy a poder mirar más atrás o más allá de 2 años desde la sentencia de quiebra. Eso no quita que el periodo de sospecha no dure lo que está determinado en el expediente, que es desde la fecha inicial del estado de cesación de pagos y hasta la sentencia de quiebra. ¿Está claro? Profe, yo tengo una duda. Acá sería como una ¿se escucha? Sí. Estoy diciendo que yo de quiebra directa, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un concurso previo, no sé, en lo que es el informe del síndico y eso, ¿no se determinaba el inicio? No, en el informe del síndico dice, en el artículo 39, en el informe general, es la fecha que él considera como iniciar la situación de pagos, que solamente la indica. Después vamos a ver que esa fecha va a servir como un elemento más para la sustanciación del 117. Pero la fecha inicial del estado de cesación de pagos se fija recién en la quiebra porque es cuando necesitamos el periodo de sospecha. El periodo de sospecha va a funcionar en la quiebra. En el concurso podés encontrar de hecho, si repasan el 39, van a ver que en el 39 el síndico tiene que expedirse sobre la posibilidad de iniciar alguna acción de ineficacia. Pero en realidad no puede hacer nada, es solo un dato para tener en cuenta por si el deudor a futuro quiebra. Fíjense que el 39, yo ahora no tengo acá la ley a mano, pero dice en un inciso, actos susceptibles de ser revocados, una cosa así, por el 118 y siguientes. O sea que ya el síndico se tiene que expedir sobre si él ve que hubo algún acto, alguna salida de algún bien durante 2 años antes de la presentación en concurso, pero solo es un dato informativo. Si el día de mañana quiebra, ahí recién se puede hacer efectiva la acción. Entonces, para poder hablar de estas acciones, que las repito, estoy muy reiterativa hoy, pero que las repito, son acciones tendientes a recomponer el activo. El activo es lo que está hoy a la fecha de la quiebra desapoderado, pero tengo la posibilidad de traer algún bien más para incrementar ese activo. Para poder hacerlo tiene que estar dictada la sentencia de quiebra y fijado el periodo de sospecha. ¿Por qué? Porque el periodo de sospecha es el que me va a decir hasta dónde puedo revisar para atrás. Porque si el periodo de sospecha tiene una duración de 1 año para atrás, no significa que voy a poder revisar hasta 2 años para atrás. Los 2 años es como límite si el periodo de sospecha dura más. Pero si el periodo de sospecha, el juez, por la sustanciación del 117, dice que empieza desde el 15 de noviembre del 2019 a hoy,
eso es lo único que se puede revisar. En cambio, si dice, como les decía antes, que el periodo de sospecha es de acá al 10 de agosto del 2009, bueno, ¿voy a poder revisar hasta el 10 de agosto del 2009? No, voy a poder revisar hasta el 19 de mayo del 2019. 2 años para atrás nada más. Porque es re importante el periodo de sospecha. Sí, perdóname que te moleste. Te hago una pregunta. Porque yo digo, ¿esos 2 años son de ejercicio de la acción o son los únicos 2 años que vas a poder revisar en caso de que el concurso hubiera durado, no sé, el periodo de sospecha 10 años? Está muy bien la pregunta, Silvia. La acción es para adelante. La acción la va a poder iniciar el síndico. Después vamos a ver el plazo de prescripción para esas acciones. Pero lo que hace ese plazo para atrás es decirte hasta dónde podés mirar para cuestionar actos que hizo ya el deudor en el pasado. Y vas a tener un plazo para iniciar estas acciones a futuro. Porque si no, obviamente los plazos se te pasaron. A vos se te libera la posibilidad de iniciar estas acciones desde el momento en que se dicta la sentencia de quiebra. Entonces vos como síndico, o como acreedor, después vamos a ver en qué supuesto, como síndico o como acreedor, decís, che, señor juez, miren que Silvina, 6 meses atrás, le regaló un auto a Rocío. Y ese auto, si hoy lo tuviéramos, el activo no sería una moto y una motito, sería una moto, una motito y el auto. Señor juez, traeme ese auto también, porque se lo llevó mal del patrimonio Silvina, porque estaba en el periodo de sospecha. Bueno, iniciame la acción. Es una acción de ineficacia que irá por el 118, el 119 o el 120, y cuando esa acción prospere, ese auto tendrá que venir al patrimonio y va a quedar desapoderado. ¿Te contesto o no? ¿O necesitas o lo vuelvo a repetir? Sí, porque yo, más o menos, porque yo lo que yo entiendo es que un proceso de concursal o de quiebra tarda miles de años, no tarda 2 años. Entonces, como que termina desvirtuándose el hecho de ese periodo de sospecha, porque a sabiendas de que es así, vos podrías desapoderarte la primera parte del proceso y antes de que tener la sentencia de quiebra, ¿entendés? Pues siempre que sea antes de la sentencia de quiebra, 2 años para atrás. ¿Entendés lo que te digo? O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema, yo te voy a decir algo que está grabado y que está pésimo lo que voy a decir, pero si uno arma bien, esto como abogado del diablo, si uno arma bien una estrategia concursal, como él va a futuro, es tal cual decís vos. Si yo logro articular de tal manera que, por ejemplo, yo me voy a concursar, tengo previsto concursarme en el 2024, como nada, digo, bueno, hago todo para concursarme en el 2024, es decir, falta un montón, pero bueno, aguanto. 2021 me dedico a sacar todos los bienes del activo, o la mayor cantidad de bienes del activo, armo escrituras, ventas, me concurso sabiendo que ese concurso no va a prosperar, y quiebro el día de mañana. Cuando me fijen en el periodo de sospecha, me van a decir, bueno, Silvina está complicada desde el 2020, por decirte. Bueno, para los fines de cuestionar los actos de disposición de determinados bienes que realizó Silvina, podemos ir hasta 2 años para atrás de la quiebra, y la quiebra fue en el 2025, o sea que me van a poder repasar 2025-2023 nada más. Todo lo que yo hice este año, 2021, ¿queda afuera? Sí, queda afuera. Y los acreedores se perjudican. ¿Está bien? Y no está bien, pero está bien lo que vos me estás planteando. Es decir, esa era la cuenta que estaba haciendo, mientras que vos explicabas, digo, si vos lo pensás bien, te sacás, o sea, te haces un montón de fondos líquidos, te desapoderás de los bienes y nada, no te encuentran cosas para el momento de decretarte la sentencia de quiebra. Y eso es otra valoración. A ver, eso es otra valoración, si está bien o está mal. No, pero digo que si uno tiene el ánimo de hacer un concurso a los fines de uno afectar a los acreedores, con la ley, con este procedimiento, si uno lo sabe, es como... Y bueno, o sea, yo te digo la verdad, abogada de concursados se me presentan y les digo, 2 años para atrás hiciste algo, no, bueno, listo. Es una pregunta que yo les hago, ¿por qué? Porque yo tengo que tener previsto, si el concurso fracasa, qué pasa en una quiebra futura. Claro.
Bueno, vendí un auto, bueno, entonces no te puedo concursar ahora, esperemos 6 meses, porque así te dejo resguardada esta venta. ¿Entendés? Está bien, no está mal. Nada, es un recurso legal. No estamos haciendo una valoración. Está bien, no está mal, es un recurso legal. ¿Mm? Lo mismo que sí, pero el mismo razonamiento tenemos que hacer con la inhabilitación, que no sé si ya vieron la inhabilitación, pero la inhabilitación también da para este tipo de cuestiones en favor del deudor. Porque si uno estratégicamente se rehabilita en el momento que corresponde, en general vas a ver a los fallidos con un auto 0 kilómetros y quizás los acreedores repartiéndose autos viejos, pero me van a decir no los vas a poder tocar y no, porque está rehabilitado. ¿Mm? Y la rehabilitación es el cese del desapoderamiento. Entonces, ¿está bien o está mal? Es lo que prevé la ley. ¿Mm? Entonces, lo importante es que tengamos claro que a través de estas acciones lo que uno hace es tratar de marcar el límite del desapoderamiento. Ya está determinado con los bienes que componen el activo a la fecha de la quiebra y los que adquiera hasta su rehabilitación. Bueno, estos bienes hoy en principio no forman parte del activo del deudor, ya se habían ido del activo del deudor. Lo que pretendemos es que vuelvan al activo del deudor. Bueno, estamos como conjugando intereses, el interés del acreedor de que vuelvan los bienes y el interés del deudor de en alguna forma resguardarlo de que no todo lo que hizo para el pasado se ha vuelto a revisar. Entonces, el periodo de sospecha es el periodo de tiempo que va desde la sentencia de quiebra y hasta la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que se puede retrotraer el tiempo que el juez considere, 1 año, 2 años, 6 años, 10 años. Pero a los fines de las acciones de ineficacia y solamente a los fines de estas acciones, que son estas tendientes a recomponer el patrimonio, no se puede retrotraer más allá de 2 años desde la sentencia de quiebra o presentación en concurso si es una quiebra indirecta. Y Rocío, no sé si eso te había surgido la duda, pero lo aclaro. Obviamente durante el concurso el deudor no pudo haber hecho nada, porque tenía el desapoderamiento atenuado. Y si lo hubiera hecho, ya de por sí, ese acto hubiera sido declarado ineficaz por el 17. Entonces, si el deudor pretendió vender un auto cuando no podía, estando en concurso, obviamente ese auto ya había sido declarado ineficaz. Entonces, si quebró, ese auto ya estaba en el patrimonio, porque ese acto nunca debía haberse realizado porque estaba con desapoderamiento atenuado. ¿Sí? Entonces, lo que se cuestiona es, 2 años antes de la sentencia de quiebra, si es quiebra directa, o 2 años antes de la presentación en concurso, si es quiebra indirecta. Obviamente todo lo que hizo en el concurso se supone que estaba vigilado por el juez y por el síndico. Entonces, eso no se va a cuestionar. Pero el periodo de sospecha, en realidad, es la retroacción, el límite de la retroacción, como para que tengan en cuenta, les vuelvo a repetir, el periodo de sospecha dura lo que tenga que durar. Pero a los fines de las acciones de ineficacia, no se retrotrae más allá de 2 años desde la sentencia de quiebra. Igualmente hay otras acciones en las cuales la acción, el periodo de sospecha rige en forma plena. O sea, el periodo de sospecha solamente se limita, no es que se limita, el periodo de sospecha siempre va a durar lo mismo. Nada más que para las acciones de ineficacia, el límite máximo de cuestionamiento es de 2 años. Pero el periodo de sospecha siempre dura lo mismo. Si las acciones que se pretenden iniciar son las del Código Civil y Comercial, ahí no rige el límite de 2 años. Solamente el límite de 2 años rige para las del 118 y 119. Después, todo lo que son acciones de responsabilidad de terceros, que la van a ver más adelante, no solamente rige todo el periodo de sospecha, sino hasta 1 año antes del inicio del periodo de sospecha. O sea que para las acciones paulianas va a regir todo el periodo de sospecha. Para las acciones de responsabilidad, hasta 1 año antes de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Para la inhabilitación,
de los administradores. ¿Vieron el régimen del 235 que se inhabilita a los administradores del deudor? También rige todo el periodo de sospecha. Y también, que acá no está, acá estaba mencionado, me lo comí, también rige el periodo de sospecha para iniciar las acciones de reintegro de aportes y el derecho de receso del 149 y 150. Que no sé si vieron algo de eso de sociedades, me parece que todavía no. Entonces, por eso es importante que sepan, y voy a ser muy puntillosa con esto, que el periodo de sospecha es el periodo que va desde la sentencia de quiebra y hasta la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Y ese periodo de sospecha, ese lapso retroactivo de tiempo, va a regir para toda la quiebra, nada más que va a tener distinta connotación según el instituto que nos estemos parando. Solamente para las acciones del 118 y 119 no se pueden cuestionar actos más allá de 2 años de la sentencia de quiebra. Pero el periodo de sospecha no es que se acorta, se limita o se modifica. El periodo de sospecha es 1 y lo fija el juez con la sustanciación del artículo 117. Yo este cuadro se los voy a hacer llegar, así que no se preocupen. ¿Cómo se fija el periodo de sospecha? Se fija a través de un incidente específico. ¿Se acuerdan en la clasificación de incidentes genéricos, específicos, simple incidencias? Este es un incidente específico, regulado en el 117. En su momento vimos que el deudor, ¿se acuerdan por el inciso 2 del artículo 11? Denuncia una época que él considera que comenzó la cesación de pagos. Es uno de los requisitos de la presentación en concurso. Ahí yo digo, bueno, empecé complicada en noviembre del 2018. Bien. Cuando el síndico presenta el informe general, va también a expedirse sobre la fecha en la cual el deudor manifestó su cesación de pagos. Que ahí va a decir, bueno, Silvina comenzó complicada, el primer incumplimiento fue cuando se le cayó la moratoria de AFIP, el 10 de agosto del 2018, por decir una fecha. Esa fecha, si está en quiebra, puede ser observada dentro del plazo de 30 días de la presentación del informe general. Y si está en concurso, y si viene de un concurso anterior en el que no se abre un nuevo periodo informativo, desde el dictado de la sentencia de quiebra, cualquier interesado se puede presentar en 30 días a formular alguna observación a esa fecha. ¿Ya vieron lo de cuándo se abre un nuevo periodo informativo y cuándo no en las quiebras? Cuando es directa, indirecta, el 200, 202, que fue un lío eso del 88. Creo que no. Bueno, eso es un temón. Concursos es, para mí, mucho más fácil que quiebras, pero bueno, es una apreciación personal. Así que, porque aparte ahora se le suma cambiario. Entonces, nada. A meterle el pecho a las balas porque se les viene un bimestre heavy metal. Así les digo. Ya me van a entender. Así que por favor les pido de todo corazón que me usen, que aprovechen que los medios de contacto que tenemos, porque realmente quiebras es mucho más heavy, porque hay mucha info y tienen cambiario que es la bomba. Entonces, no los quiero asustar, solo advertir, para después. Yo les avisé, me quedo tranquila con mi conciencia, pero realmente les espero un bimestre re heavy. Entonces, nada, saquémoslo adelante entre todos, que vale el esfuerzo de ustedes un montón, y volver a cursar esto o dar una libre por cambiario, no da.
Entonces, pensemos lo siguiente. Federico, que se me fue de la pantalla, era Federico, ¿no? El que le había vendido el auto al hermano. Estoy acá. Bien. Obviamente, al hermano de Federico, ¿qué le va a interesar? Que la fecha del periodo de sospecha inicial del inicio de la sesión de pagos sea, obviamente, posterior a cuando él se quedó con el auto. ¿Por qué? Para que el día de mañana no lo molesten con que tenga que devolver el auto. ¿O no? Lo mismo que el administrador de la sociedad, que se fue como gerente, no sé, estuvo en el cargo en el 2016, y a mí obviamente, ¿qué me va a interesar? Que fijen fecha lo más adelante posible, ¿para qué? Para que a mí no me inhabiliten. Entonces, existe la posibilidad de que todos los interesados puedan observar esta fecha. ¿Para qué? Para darle elementos al juez y para resguardar los derechos de terceros que se pueden ver afectados de alguna manera por este periodo de sospecha. Yo, tercero, administrador de la sociedad, si quedo afuera del periodo de sospecha, el día de mañana no me pueden iniciar una acción de responsabilidad de administradores. Artículos 173 y 174. Si a mí, en cambio, me ponen la fecha durante mi mandato, que yo ya me fui de la sociedad, pero cae justo la fecha en cuando yo estaba en actividades, y me puede caer una demanda el día de mañana. O me pueden inhabilitar. Tú vas a decir, bueno, inhabilitar no es desapoderar. No, por supuesto que no. Pero a ver, no puedo ejercer el comercio, no puedo ser socio, presidente, gerente, artículo 236. A ver, un montón de consecuencias. Entonces, ¿cómo se fija la fecha inicial del estado de cesación de pagos? Con lo que dice el deudor, con lo que opina el síndico, con todas las observaciones de los acreedores y con todos los interesados que quieran participar. ¿Por qué? Porque como la quiebra abre el juego a atacar a terceros, de alguna manera se les tiene que resguardar para que ellos puedan de alguna manera, valga la redundancia, aportar elementos y que la fecha se fije en la que efectivamente ocurrió la cesación de pagos del deudor. No sé si queda claro el por qué se abre el juego a terceros. Yo era presidente de Silvina S.A. en el 2010. Y mirá si tengo tanta mala suerte de que la fecha de inicial la fijo en el 2009. Voy a quedar inhabilitado. Entonces, ¿es justo? ¿No es justo? Bueno, Silvina, se supone que en el 2010 ya empezaron las cagadas que te mandaste y que hoy que la empresa está en quiebra. Bueno, en un punto tu gestión ocasionó toda esta consecuencia. Por eso sufrís la inhabilitación. Federico le vendió el auto al hermano sabía que estaba en cesación de pagos. Bueno, Federico lo hizo un año antes de quebrar. Bueno, el hermano obviamente lo lamento. Pero el hermano lo compró de buena fe hace 5 años porque quería un auto y Federico se lo compró. Se lo vendió porque lo quería vender, sin pensar que el día de mañana iba a estar en quiebra. Obviamente el hermano no va a estar afectado. No sé si, ¿bien? Entonces, ¿quiénes están interesados entonces? Como decíamos, los acreedores, el fallido, los administradores, los terceros, los socios ilimitadamente responsables, cualquiera que pueda llegar a verse afectado por esta fecha. El juez puede abrir la prueba, puede fijar audiencias, o sea, es un incidente específico en el que se pueden ir aportando pruebas tendientes a demostrar cuál es la fecha inicial de la cesación de pagos, que es una fecha determinada. Esa fecha puede ser apelada y una vez que quede firme, ahí va a estar fijado el periodo de sospecha. Esa fecha es importante. Va a ser cosa juzgada respecto de todos los que participaron en este incidente. Es decir, todos los que, obviamente, acreedores, deudor y terceros que hayan participado. Pero va a ser prueba iuris tantum, o sea que puede ser desvirtuada esa fecha, respecto a aquellos que no intervinieron. Van a decir, ¿y en qué supuesto pasaría eso? Supongamos que... Vamos a borrar todo esto. Se fija como fecha inicial del estado de cesación de pagos el 10 de hoy. El 10, no me andó, no.
el 10 de junio del 2000. En junio del 2019. Son 2 años. Ahí tenemos la retroacción. Esta fecha participó, la informó el síndico, el deudor cuando se presentó en concurso o en quiebra, supongamos, hubo observaciones de los acreedores, pero el tercero, el hermano de Federico, nunca se presentó. Entonces, de repente, el hermano de Federico recibe una demanda de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, porque la venta él la realizó el 10 de agosto del 2019, y obviamente ese acto está dentro del periodo de sospecha. Pues fíjense, el periodo de sospecha es del 10 de junio al 19 de mayo de 2021. Lo demandamos al hermano de Federico, que es tercero, que hizo la venta el 10 de agosto del 2019, y lo estamos demandando por conocimiento del estado de cesación de pagos. El hermano de Federico compró el auto sabiendo que Federico estaba en cesación de pagos. Es un acto que está dentro del periodo de retroacción y dentro del periodo de sospecha. Cuando llega la demanda, el hermano de Federico puede decir, mirá, no, para mí esa fecha, 10 de junio del 2019, como yo no participé de la fijación de esa fecha, es una presunción iuris tantum. Yo, cuando contesto esa demanda, te aporto pruebas y te digo que en realidad Federico comenzó a estar en cesación de pagos en noviembre del 2019. Ahora, el 10 de agosto del 2019, él estaba con totalmente disponibilidad de su patrimonio y sin ninguna complicación. Entonces, él puede ofrecer prueba en ese sentido, en esa oportunidad. Obviamente que si él participó de la fijación del 117, esa prueba ya para él hace cosa, esa fecha, perdón, hace cosa juzgada. Pero en este caso puntual, que lo digo, que el hermano de Federico no participó del 117, va a poder ofrecer prueba en esa oportunidad porque para él es una presunción iuris tantum. No sé si está claro eso. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sí. Bien, entonces, para terminar, así no los complico demasiado y empiezan mañana con los temas puntuales, tenemos entonces acciones tendientes a recomponer el patrimonio que derivan de un género que es la ineficacia, que tiene distintas manifestaciones. Específicamente, estas acciones de recomposición, que están a partir del artículo 118, necesitan como 2 requisitos básicos: el dictó de la sentencia de quiebra y que esté fijado el periodo de sospecha. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el límite temporal desde hasta cuándo puede iniciar estas acciones. Esta ineficacia como género lo que afecta es los efectos, no el acto en sí, y tiene una manifestación más leve, que es lo que se llama la inaplicabilidad de normas o pactos lícitos, que en la ley concursal tenemos 4 supuestos, que es el 131, el 134, el 145 y el 153, que es la posibilidad de que frente a la quiebra hay determinadas normas o pactos privados que no van a producir efectos, casualmente el resguardo de los acreedores. ¿Por qué? Porque es más importante el derecho de los acreedores que el derecho particular, en este caso del tercero o del contratante con el deudor. Esos son los ejemplos, esto más que saber esto no tiene mayor complejidad, por eso se los mencioné medio así rápido. Esperen que ya en este acto, así no me olvido, porque después Guille no lo sube. Les mando el power, descargas, ahí les mandé el power por si lo quieren, como para que lo tengan de ayuda a memoria, y lo importante acá, y sin querer ser reiterativa, les vuelvo a repetir, la clave de este tema es el periodo de sospecha, porque el periodo de sospecha les va a permitir entender los demás institutos y también les va a permitir entender cómo funciona esto de la delimitación del activo que va a ser incautado para ser liquidado. Condición sine qua non
El desaforamiento se da de pleno derecho, pero es necesario la incautación para casualmente resguardar el bien y saber de qué bien estamos hablando, para luego ser liquidado en la forma que el juez disponga. Bien, a partir de mañana o de la próxima clase van a empezar a ver cada supuesto de ineficacia en forma particular, sabiendo que el 118 se lo tienen que estudiar de memoria, porque siempre termina siendo una pregunta de examen, porque tiene como un tipo penal, como la consecuencia es tan gravosa, por decirlo de alguna forma, sí o sí es necesario saber condición por condición cuándo procede el 118, o si no, cuándo son los supuestos del 119 y 120. ¿Aquí estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima clase, si no tienen dudas. Creo que nos vemos el jueves que viene en cambiario, y si no, en alguna otra de concursal. Me escriben, me preguntan lo que necesiten, acá estoy. Gracias. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Gracias. Abrazo.